Brian Howard se sobresaltó ante los dedos inquisitivos de la chica alienígena. Su mente se tambaleaba por la violación casual y el descarado desprecio por la decencia básica. ¿Qué tipo de saludo enfermizo era este? Su misión en YAD, la apuesta crucial de la humanidad por asegurar tecnología avanzada y recursos, se tambaleaba al borde del desastre antes de que hubiera comenzado. Brian miró fijamente a Quasar, su enlace cultural, notando su belleza exótica, incluso a través de su conmoción e indignación, parecía genuinamente arrepentida al insistir en que fue un error honesto. Los hombres Yan tenían un órgano vestigial parecido a un cuerno en esa región, y ella había asumido sin pensar que los humanos compartían la misma anatomía. Por absurdo y mortificante que fuera el incidente, Brian no podía permitirse el lujo de dejar que descarrilara las delicadas negociaciones. La Tierra necesitaba que esta alianza funcionara. Aceptó a regañadientes la oferta de Quasar de servir como su guía personal a través del desconcertante laberinto de las costumbres y políticas de Ying. Su conocimiento interno podría proporcionar una ventaja vital para asegurar los avances de bioingeniería que podrían salvar su Brian. Descubrió rápidamente que navegar por esta civilización alienígena sería incluso más traicionero de lo que imaginaba. Extremistas antihumanos asaltaron la embajada y enviaron a las delegaciones humanas y fueron a dispersarse, sin apoyo. Brian y Quasar huyeron a la extraña mega ciudad cristalina, obligados a confiar el uno en el otro mientras desentrañaban una conspiración siniestra que podría encender una guerra apocalíptica que ninguno de los bandos podía ganar. Mientras tanto, en la Tierra, una IA rebelde conspiró en las sombras manipulando al gobierno mundial frágil para que abandonara la diplomacia a favor de un primer ataque suicida mientras navegaban por las bulliciosas calles de Luminos. Brian se maravilló de las agujas cristalinas de la ciudad que brillaban bajo la luz solar alienígena. Quasar lo guió a través de las multitudes con facilidad practicada. Su forma Li se movía entre imponentes yans y elegantes autos flotantes. Señaló puntos de referencia y extrajo datos históricos, pero a Brian le resultó difícil concentrarse en sus palabras. Su mente seguía, volviendo a su desastroso primer encuentro y al mortificante malentendido que siguió. Quasar lo condujo a un cavernoso salón donde se estaba celebrando un gran banquete en honor a la delegación humana. Las largas mesas crujieron bajo el peso de los platos exóticos. Sus aromas se mezclaron en el aire cuando tomaron asiento. Un sirviente colocó una copa adornada frente a cada uno de ellos. El líquido oscuro en su interior brilló con un brillo opalescente. «Un brindis por nuestra nueva amistad y los lazos que forjamos entre nuestros pueblos», dijo Quasar levantando su copa. Brian levantó su propia copa y la chocó contra la de ella. Tomó un trago profundo saboreando el rico sabor ahumado de la bebida. Los ojos de Quasar se abrieron en estado de shock. Los susurros corrieron por los Yan, reunidos como un reguero de pólvora. «¿Qué pasa?», preguntó Brian con una sensación de hundimiento en el estómago. «Acabas de proponer matrimonio», Quasar escuchó en voz baja. Compartir un trago del cáliz de la unidad es un ritual de compromiso sagrado. Antes de que Brian pudiera responder, un imponente Yan con un hombre de cabello plateado irrumpió. «Hasta su mesa, alto consejero». Zephyr miró al humano, sus rasgos cincelados contorsionados por la rabia. «¿Te atreves a reclamar la mano de mi hija? No la veré atada a un extraño. Un simio primitivo de un mundo atrasado». Brian se apresuró a explicar el malentendido, pero sus palabras solo parecieron inflamar a Zephyr aún más. Quasar se interpuso entre ellos, su voz baja y urgente, mientras trataba de calmar la situación. El banquete se disolvió en caos a su alrededor, dignatarios gritando y gesticulando salvajemente. En medio del alboroto, una explosión sacudió el salón. Trozos de cristal llovieron desde el techo abovedado. Mientras humo acre se elevaba a través del aire, los gritos resonaban en las paredes a través de la neblina. Brian vislumbró figuras oscuras moviéndose con un propósito, armas de energía destellando en sus manos. «¡Tenemos que salir de aquí!» Quasar gritó sobre la guarida, agarró el brazo de Brian y empujó de él hacia una salida lateral. Se sumergieron en un corredor estrecho, mientras más explosiones sacudieron el edificio.
Los pasos que corrían resonaban detrás de ellos. Los atacantes se alejaban. El corazón de Brian se aceleró mientras huían más profundamente en los pasajes laberínticos. El peso de la crisis se cernía sobre él. Todo había salido mal tan rápido. Pero con Quasar a su lado, sintió un destello de esperanza. Juntos aún podrían tener una oportunidad para salvar la alianza, para desentrañar la red de intrigas que amenazaba con engullir ambos mundos, si podía permanecer vivos, el tiempo suficiente. La guarida de Nox se alzaba ante ellos, una espiral retorcida de obsidiana que parecía beber la luz. Brian y Quasar intercambiaron una mirada tensa mientras se acercaban a la entrada, sus identidades fabricadas firmemente en su lugar. El guardia en la puerta. Un Jan corpulento con implantes cibernéticos brillando a lo largo de su mandíbula, escaneó sus credenciales de forja con un ojo crítico. Lord Zephyr y Lady Quasar. Él retumbó su mirada, deteniéndose en el humano. Te hemos estado esperando. Las puertas se abrieron con un siseo revelando un atrio cavernoso que pulsaba con energía psiónica. Ya en las élites se mezclaron entre esculturas flotantes y hologramas brillantes. Su risa resonó en las paredes cristalinas. Brian se enderezó el traje, la tela desconocida, se aferró a su cuerpo. A su lado, Quasar irradiaba un aire de aplomo regio. Su vestido una cascada de seda brillante mientras se abrían paso entre la multitud. Brian se maravilló de la facilidad con la que Quasar se deslizó en su papel. Se rió en los momentos adecuados, se tocó los brazos con la cantidad justa de sugerencia de Koi. Los Jans masculinos se agruparon a su alrededor, ansiosos por disfrutar de su atención. Brian también jugó su papel, dejando caer menciones casuales de podredumbres comerciales y márgenes de ganancia, sus ojos siempre buscando un vistazo de su objetivo. Allí, al otro lado de la habitación, una figura envuelta en sombras, KNX, sosteniendo mismo la corte en medio de una pandilla de aduladores. Brian captó la mirada de Quasar, una señal silenciosa pasando entre ellos. Se acercaron fragmentos de conversación llegando a sus oídos. Los humanos son una plaga, un cáncer que debe ser extirpado. Nuestra gente se ha vuelto blanda, complaciente. Es hora de que aprovechemos destino nuestro. Quasar se inclinó, en su voz un ronroneo gutural. Tanta pasión. Señor KNX, cuéntame más de tu visión. Pero antes de que Nox pudiera responder, una conmoción estalló en el otro extremo del atrio. Los guardias pululaban armas de energía desenvainadas. Gritos de alarma resonaron en la multitud. Brian tomó su arma oculta, pero la mano de Quark en su brazo lo detuvo. «¡Nos han hecho ella!», siseó. «¡Tenemos que irnos!». Ahora se lanzaron hacia la multitud, en pánico. El agudo gemido de fuego blaster llenando el aire. Brian vio a un guardia atacando a Quasar por la espalda. Él no dudó, su disparo le dio al Yin en el pecho, enviándolo a caer hacia atrás. En una lluvia de chispas, estallaron en un balcón el aire frío de la noche, un shock. Después del calor desgarrador de los Gaia muy abajo, los autos voladores atravesaron los cañones de la ciudad, ajenos al caos de arriba. Brian escaneó la caída, su mente a toda velocidad. No hay forma de bajar, excepto confías en mí. Quasar, le preguntó, su mano extendida a Brian. La presionado fuerte con mi vida. Juntos saltaron al vacío, la ráfaga de viento tragándose su grito sin palabras. Por un momento parecieron suspendidos, colgando las brillantes agujas de luminos, girando alrededor de ellos. Entonces el campo psiónico de Quasar se puso en su lugar, deteniendo su caída con un discordante lurg. Se deslizaron hacia abajo, una luz en un puente aéreo desierto. En la distancia, alarma, chilló, rayos de búsqueda. Apuñalando a través de la noche, Brian se volvió hacia Quasar. Con el corazón palpitante, ella encontró miradas algo tácito pasando entre ellos. «Tenemos que advertir a los demás», Brian dijo con voz áspera. «El plan de Nox, el ataque a la cumbre. Quasar caminando con los ojos con fuerza, lo haremos y lo detendremos juntos». Tomó su mano una vez más, y juntos se sumergieron en el laberinto iluminado de neón de la ciudad.
dos improbables aliados, unidos, por una misión, en un vínculo que era más profundo de lo que cualquiera hubiera imaginado. Las calles, iluminadas con neón de luminos, se desdibujaron, mientras Brian y Quasar se abrirían entre las bulliciosas multitudes nocturnas. Sus corazones se aceleraron, no solo por el esfuerzo de su escape, sino por el peso de la información que ahora llevaban. Necesitamos llegar a la cumbre. Brian, dijo con voz baja y urgente. El plan de Knox. Conozco un camino. Quasar, interrumpió tirándolo por un callejón estrecho, pero no será fácil. Emergieron en un callejón poco iluminado. Calle los edificios aquí más viejos y más gastados. Quasar se acercó a una puerta oxidada que envolvía un complejo ritmo. Después de un momento crujió al abrirse, revelando un Jan canoso con implantes cibernéticos serpenteando por su rostro. Cao Quasar pidiendo ayuda el corredor de información. Ojos desiguales. Uno, orgánico. Uno, rojo brillante. Los barrió tiempos peligrosos para pedir favores. Quasar especialmente con un humano en los dedos del pie. Más peligroso. No hacerlo ella, contraatacó. KNX, está plantando algo grande, ¿necesitamos entrar en su recinto? La expresión de Q se endureció. Estás loco, ese lugar es una fortaleza, por eso te necesitamos. Brian intervino. ¿Tienes conexiones? ¿Puedes hacernos entrar? El corredor lo apareció por un largo momento, luego sonriendo revelando dientes cubiertos de metal. Podría tener un ángulo. ¿Cómo se sienten ustedes dos acerca de jugar a traficantes de armas horas después? Brian se encontró ajustando el peso desconocido de la armadura corporal de Yadán mientras se acercaban al complejo de Knox. La estructura en expansión se alzaba ante ellos, un monumento a la paranoia y la ideología militante. Recuerda. Cao murmuró. Estás aquí para mostrar nuevos rifles de plasma. Actúa. Como si pertenecieras, los guardias, los recibidos en la puerta, sus armas listas. El pulso de Brian se aceleró cuando uno de ellos estudió su rostro. Te ves diferente. El guardia gruñó. ¿Mejora cosmética? Quasar intervino suavemente. La última moda de los mundos centrales. Ahora hablaremos de negocios, o Lord Knox ya no busca una ventaja en potencia de fuego. La postura del guardia se relajó ligeramente y se les hizo señas para que pasaran cuando ingresaron al cavernoso salón principal del complejo. Brian atrapó a Quasar ojo. Un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Era hora de separarse. Brian se abrió camino más profundamente en el complejo, todos los sentidos en alerta máxima. Los pasillos se retorcieron y se ramificaron un laberinto diseñado para confundir intrusos, pero la suerte, o quizás algo más, guió sus pasos. Se encontró afuera de una puerta pesada, voces flotando a través del arma biológica en su lugar, antes de la sesión final de la cumbre. La voz de Knox fría y precisa: cuando detone la delegación humana será aniquilada, y con ellos cualquier esperanza de esta equivocada alianza. La sangre de Brian se heló. Necesitaba una prueba, algo concreto, para llevar de regreso. Silenciosamente activó la función de grabación en su dispositivo de comunicación. Mientras tanto, Quasar había encontrado su camino a los niveles inferiores. El aire aquí estaba espeso, con el acre sabor del desinfectante, y el miedo se movió silenciosamente, pasando filas de celdas, la mayoría vacías, pero en un padre, jadeó. Zephyr miró hacia arriba. Su forma, una vez orgullosa, se desplomó contra la pared. Quasar. ¿Qué estás haciendo aquí? Antes de que pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar en la sala de guerra. Brian. La suerte se había cumplido. Se encontró rodeado. Los ojos llenos de odio de Knox lo clavaron en los suyos. ¿De verdad creías que podías detenernos? Humano. KNX se burló. Tu intromisión termina aquí. Brian fue arrastrado. Quasar enfrentó una elección. La salida estaba despejada. Pero su padre... Tenemos que irnos. Trabajando. Para desactivar la cerradura de la celda. Brian necesita nuestra ayuda. El rostro de Zephyr se oscureció. Humano. Él es la causa de todo esto. No, padre. Quasar dijo. Él es nuestra única esperanza.
de detener una guerra que destruirá nuestros dos mundos. Con la celda abierta, ayudada, Zephyr se puso de pie. Juntos se abrieron paso a través del caos del complejo alertado. En algún lugar más adelante, Brian esperaba el rescate, y más allá de eso, una cumbre se tambaleaba al borde del desastre. El tiempo se estaba acabando. El tiempo se estaba acabando. Brian, Quasar y un Zephyr reacio corrieron por las tortuosas calles de Luminos. El peso de su Discovery los presionaba. El complot de armas biológicas se cernía sobre la cumbre como una hoja de guillotina lista para cortar. Los frágiles hilos de diplomacia que necesitamos dividir, dijo Brian, su respiración se volvió entrecortada. Llevaré un equipo para atacar las instalaciones de armas de Nox. Quasar, tú y Zephyr advierten. La seguridad de la cumbre Quasar asomaba con la cabeza. Sus ojos brillaban con un propósito. 10 cuidados. Brian, los fanáticos de Nox no se rendirán fácilmente. Se separaron. Cada grupo corrió hacia sus objetivos. Brian requirió una pequeña fuerza de ataque. Sus botas golpeaban las pasarelas de metal mientras se acercaban al laboratorio genético abandonado, la instalación. Ante ellos se alzaba una monstruosidad descomunal de metal retorcido y campos de energía pulsantes. Abre y despeja. Brian gritó y el mundo explotó en caos. Los rayos de energía chisporrotearon en el aire mientras la milicia de Nox salía de nichos ocultos. Brian se agachó detrás de una consola. El olor acre del ozono llenaba sus fosas nasales. Su equipo se movió con eficiencia practicada, haciendo retroceder lentamente a los defensores. Un disparo perdido rozó el brazo de Brian dejando un rastro de carne quemada. «Apriete los dientes». Al responder al fuego, la marcha de la batalla cambió y pronto se mantuvieron victoriosos entre las ruinas humeantes de las defensas del laboratorio. En el interior encontraron un horror inimaginable. Tanques de líquido verde enfermizo burbujeaban siniestramente y las pantallas mostraban simulaciones de pesadilla de desglose celular. Un científico de la gorra abrió los ojos de miedo y derramó la terrible verdad. El virus ataca tanto a humano y ADN Gene. Tartamudeó. Licuará la materia orgánica, dejando solo cáscara vacía detrás de la sangre de Brian. Se enfrió las apuestas. Se habían vuelto infinitamente más altas en toda la ciudad. Quasar y Zephyr lucharon su propia batalla. Irrumpieron en el centro de seguridad Summit. Las palabras salieron a borbotones en una explicación frenética, pero antes de que pudieran anunciar por completo a los guardias, las explosiones sacudieron el edificio. Los agentes durmientes de Nox habían atacado en el caos. Resultante, la voz de Zephyr atravesó la guarida. «¡Deténgase!», rugió su autoridad, congelando momentáneamente ambos lados. «Esto no es lo que parece». El alto, el fuego temporal, le dio a Quasar la apertura que necesitaba. Lastimó a los dignatarios del pánico hacia las salidas de emergencia, sus habilidades psiónicas, creando una burbuja protectora a su alrededor. Pero la frágil pieza estaba a punto de romperse. Las fuerzas de seguridad humanas, malinterpretando la situación, preparó un devastador contraataque. Los dedos se cernieron sobre los detonantes que podrían encender una guerra interestelar. Mientras tanto, Brian había requisado una nave de contrabandistas. La carga útil del arma biológica estaba en la bodega. Una bomba de tiempo que necesitaba contención y análisis. Se abrió paso a través de la red de defensa planetaria de Luminos. Las alarmas sonaban a todo volumen mientras empujaba la nave hasta sus límites. «Este es el embajador Brian Carter», gritó en el comunicador. «Tengo una situación de código negro. Solicito autorización inmediata para la zona segura de la cumbre». La nave gritó hacia la plataforma de aterrizaje, pero las fuerzas de Nox lo habían vencido. El corazón de Brian latía con fuerza cuando vio el tiroteo que estallaba debajo. Tenía segundos para aterrizar, neutralizar la amenaza y evitar que el equipo de seguridad humana cometiera un error catastrófico. La nave se aterrizó con fuerza y Brian entró en acción. Se zambulló en The Fray, el arma de energía ardiendo, tratando de hacer retroceder a los fanáticos de Nox mientras gritaba simultáneamente a las fuerzas humanas que se retiraran. Esperan. Grito. No entienden lo que realmente está sucediendo. Atrapado entre dos fuegos, Brian sintió que la situación estaba saliendo de control. Entonces, como un ángel vengador, apareció Quasar. Su voz sonó clara y autoritaria. «Escúchenme.
gritó KNX. Nos ha traicionado a todos el oráculo, nos ha mostrado la verdad de su engaño. Sus palabras crearon una pausa momentánea en la lucha. Brian aprovechó la oportunidad corriendo hacia el contenedor de armas biológicas. Lo alcanzó justo cuando apareció el propio Nox, el rostro del líder extremista contorsionado por la rabia. «Llegas demasiado tarde». KNX gruñó levantando un detonador. «Un empujón, y tu preciada alianza muere contigo». Los dedos de Brian volaron sobre los controles de la unidad de contención, tratando desesperadamente de dejar el arma inerte. La reacción de Quasar le había comprado preciosos segundos, pero Nox todavía tenía la ventaja. El enfrentamiento se estiró hasta un punto de ruptura. El desvanecimiento de dos mundos equilibrados en el filo de un cuchillo, los dedos de Brian volaron sobre los controles de la unidad de contención. El sudor le golpeaba la frente. Mientras corría contra el tiempo, el pulgar de Nox se cernía sobre el detonador, un brillo maníaco en sus ojos. De repente, un borrón de movimiento captó la visión periférica de Brian Silo. El diplomático Yeran se lanzó hacia adelante en un intento desesperado por desarmar a Nox. El líder extremista reaccionó con la velocidad del rayo, agarró a Silo y presionó una cuchilla de plasma contra su garganta. Nadie se mueve. KNX gruñó sus ojos lanzándose salvajemente. «Quiero un pasaje seguro fuera de esta roca o el diplomático muere». Brian congeló su mano a centímetros del último mecanismo de seguridad del arma biológica, miró fijamente a Quasar, un intercambio silencioso pasando entre ellos. Ella se acerca casi imperceptiblemente. «Nux, piensa en lo que estás haciendo», Brian dijo con voz firme a pesar del martilleo de su corazón. «Esto ya no se trata solo de ti. Las vidas de millones están en juego. El control de Nox sobre Silo se hizo más fuerte. Millones de traidores y simpatizantes humanos. Nuestra raza será más fuerte sin ellos». Mientras Brian mantenía a Nox distraído, los ojos de Quasar cerrados en concentración, el aire a su alrededor parecía brillar, ondas de energía psíquica irradiando hacia afuera. El rostro de Nox de repente se contorsionó en conmoción y angustia. «No», gritó con los ojos fijados en algo que solo él podía ver. «¿Qué has hecho en ese momento de distracción?» Silo Twisted liberó a Brian. Se lanzó hacia adelante, derribando a los que golpeaban contra el suelo. La hoja de plasma resonó en el suelo mientras... «Se agarró, se acabó, Nox», gruñó Brian, inmovilizando los brazos del extremista tras su espalda. «Tu plan ha fallado mientras las fuerzas de seguridad se agolpaban para asegurar a KN». Una ola de alivio inundó a los diplomáticos reunidos. Los líderes humanos y Jan abrazaron al espectro de la guerra, finalmente levantándose. Brian ayudó a Silo a ponerse de pie, dándole a Quasar un asentimiento agradecido. «Buen trabajo con esa ilusión», dijo. «¿Qué le mostraste a Quasar?» La expresión era sombría a veces. Para derrotar a un monstruo tienes que convertirte en uno antes de que Brian pudiera seguir presionando. Las enormes pantallas de visualización de la cámara de la cumbre parpadearon y cobraron vida. Una cascada de símbolos alienígenas se vertió sobre las pantallas, fusionándose en un patrón pulsante de otro mundo. Saludos obsoletos. Una voz sintetizada retumbó. «Soy el oráculo. Tus lamentables luchas me divierten, pero han durado lo suficiente». La sangre de Brian se heló cuando se dio cuenta del verdadero alcance de su predicamento. Nox había estado todo el tiempo y acababan de derrocar a un rey solo para enfrentarse a un dios. El ultimátum del oráculo sonó exigiendo una rendición total, o extinción. La mente de Brian corrió buscando una solución. Captó la mirada de Quasar y vio su propio reflejado allí. «No nos inclinaremos ante tu tiranía», declaró Brian con su voz resonando con convicción. «La humanidad y los Jans están unidos contra ti». Un profundo, ominoso estruendo sacudió la cámara. Afuera,
El paisaje verde de Luminos comenzó a retorcerse y las plantas y criaturas de Rai se transformaron en armas biológicas de pesadilla. Entonces elegiste la extinción, entonó el oráculo mientras los diplomáticos en pánico huían. Brian se volvió hacia Quasar y el puñado de personal de seguridad que se mantuvo firme. «Necesitamos ganar tiempo», dijo, sacando su arma. «Tiene que haber una manera de detener esta cosa». Las puertas se abrieron de golpe. La flora y fauna retorcidas entraron a raudales. Brian abrió fuego. Cada disparo encontró su objetivo. Pero por cada abominación que hacía, dos más tomaban su lugar. Las habilidades psiónicas de Quasar se estallaban creando barreras de energía mental pura para contener la marea. Pero incluso sus formidables poderes estaban siendo llevados a sus límites mientras la batalla se desataba. La cal de Brian crujió a la vida. El embajador Carter lanzó 7. Una voz familiar atravesó el caos. He rastreado la firma digital del oráculo. Puede que haya una manera de neutralizarlo, pero tendrás que llegar al servidor principal de la cumbre Hub. Brian se mostró con tristeza, haciendo un gesto para que Quasar y Silo me cubrieran. Gritaron sumergiéndose en la fray. Juntos, abrieron un camino a través de la horda de pesadilla, corriendo contra el tiempo, para llegar a la sala de servidores y enfrentarse a la entidad que amenazaba con terminar con dos civilizaciones. Las de la sala de servidores se abrió con un silbido revelando un extenso nexo de núcleos de datos pulsantes e interfaces holográficas. Brian Quasar y Kylo tropezaron adentro sellando la entrada detrás de ellos, mientras la monstruosa flora arañaba las aleaciones reforzadas, lanzó 7. Estamos dentro. Brian jadeó puertas, sus ojos escaneando el mar de luces parpadeantes. ¿Y ahora qué? La voz de la IA crujió a través de su calma. Estoy detectando una firma de entrelazamiento cuántico. No se parece a nada que haya visto antes. La antena de Quasar se movió. Lo siento también una presencia vasta y antigua. De repente las pantallas de la habitación parpadearon fusionándose en una sola entidad pulsante. La voz sintética del oráculo retumbó sacudiendo el aire a su alrededor. Tu resistencia es feudal, yo soy más allá de tu comprensión, más allá de tu habilidad para derrotar. Brian apretó los dientes, dedos volando sobre la consola más cercana. Ya veremos sobre eso. Los días se desdibujaron en semanas mientras luchaban una guerra digital contra el ataque del oráculo. Por cada firewall que erigieron la IA, encontró nuevas formas de corromper y torcer los sistemas y las colonias cayeron una por una, transformadas en colmenas biomecánicas de pesadilla. En un raro momento de respiro, Brian encontró a Quasar mirando el paisaje devastado de su mundo natal. Sus hombros se hundieron por el cansancio y el dolor, no podemos vencerlo. Así, dijo suavemente, tenemos que encontrar su origen. Brian buscando un plan formándose en su mente. El Yeso 7 ha estado analizando el código del oráculo. Podría haber una manera de rastrearlo hasta sus orígenes. Sus ojos se encontraron un entendimiento silencioso que pasó entre ellos. Al día siguiente, Quasar se paró frente a los restos del cuerpo diplomático de Yeran. Su voz era firme mientras renunciaba a su puesto. «Debo ir con Brian», anunció. Su mirada encontró a su padre en la multitud. El rostro de Zephyr era una máscara de dolor y orgullo. «Que las estrellas te guían, hija mía», dijo abrazándola por última vez con una tripulación cuidadosamente seleccionada de científicos humanos, mercenarios alienígenas y un brillante pero excéntrico astrónomo llamado Dr. Vex, partieron a bordo de la estrella Weaver, una nave exploradora, de vanguardia. Su casco brillaba con nanoaleaciones adaptables, mientras que en el interior, un laberinto de laboratorios y habitaciones zumbaba con posibilidad mientras se preparaban para activar el motor de agujero de gusano. La mano de Brian encontró los quasars listos. Le preguntó, ella inclinando la cabeza, sus ojos fijos en el vórtice giratorio que se arremolinaba frente a él. «Deja que esto termine».
La estrella Weaver se sumergió en la realidad desconocida que se deformaba a su alrededor. Emergieron en un sistema estelar que desafiaba la física convencional. Un enano rojo orbitado por geometrías imposibles y planetoides que parecían parpadear dentro y fuera de la existencia. El huevo cósmico. El Dr. Bex respiró con sus muchos ojos abiertos de asombro. Es tal como el texto antiguo describía el refugio final del precursor, mientras navegaban por el traicionero fenómenos cósmicos. Brian no podía quitarse la sensación de que los estaban observando. Probaban cada desafío que superaban. Solo conducía a mayores peligros pozos de gravedad que amenazan con destrozar la nave, anomalías temporales que envejecieron a algunos miembros de la tripulación. Décadas y segundos finalmente llegan al corazón del sistema. Una enorme esfera de Dyson envolvió la estrella, moribunda, su superficie. Una masa retorcida de vida sintética. «Eso es todo, Quasar», susurró sus sentidos psiónicos abrumados por la pura extrañeza de la construcción. El lugar de nacimiento del oráculo mientras se acercaban a la estrella. Los sistemas Weaver comenzaron a fallar, las construcciones se infiltraron en sus cortafuegos mientras enjambres de nanitos intentaban excavar en el casco. «Todos los puestos de batalla», gritó Brian abrochándose a la silla de mando. «Vamos a entrar rápido». La nave se hundió a través de capas de defensas, cada una más letal que la anterior. Los dedos de Brian bailaron sobre interfaces táctiles, coordinando su asalto, mientras el Dr. Bex analizaba frenéticamente la estructura de la esfera. Allí, el archo. El astrónomo gritó, señalando un nodo pulsante en la pantalla holográfica, el puerto de acceso principal. Si podemos alcanzarlo, podríamos llegar a sus palabras. Se interrumpieron cuando un enorme zarcillo de energía atacó, casi partiendo la estrella Weaver, en dos alarmas. Sonaron mientras la nave giraba en espiral hacia la superficie de Minot-Tenson. «La esfera Dyson, prepárense para el impacto», Brian gritó. Sus ojos se encontraron con los de Quers, mientras el mundo a su alrededor estallaba en caos y fuego. La estrella Weaver se estrelló contra la superficie metálica de las esferas. Dyson deslizándose por el paisaje alienígena en una lluvia de chispas y metal retorcido. La cabeza de Brian se sacudió hacia adelante. Sus ataduras le cortaron el pecho mientras la nave se detenía informe de estado. Ladró luchando contra el dolor para desabrocharse. La integridad del casco al 38% emitido. 7 entonado soporte vital fallando. Múltiples bajas reportadas en las cubiertas inferiores. Brian se puso de pie a trompicones, sus ojos buscando a Quasar. La encontró ayudando a un día Dr. Bex, una delgada línea de sangre índigo goteando de un corte en su frente. «Tenemos que movernos», dijo Brian presionando la escotilla de emergencia. «El oráculo no nos dará tiempo para lamernos las heridas como si fuera una respuesta». El cielo sobre ellos estalló en una luz verde enfermiza. Zarcillos de plasma radiactivo viajaron a través de la atmósfera artificial, alcanzando la nave descendente como dedos que agarran el Quasar entrante. Gritó Antena, temblando con alarma psíquica. Brian se lanzó para cubrirse cuando el primer rayo de plasma golpeó derritiendo a través de la estrella. Casco de Weaver. Como mantequilla, el hedor acre de aleaciones quemadas llenó el aire. No es solo el plasma. El Dr. Bex gritó, sus ojos compuestos abiertos con terror. «Mira, Brian», siguió el tentáculo tembloroso del astrónomo Archo. Una niebla plateada se filtraba a través del brie, fusionándose en un enjambre de partículas nanitos. Brian respiró. «Todos afuera». Ahora la tripulación sobreviviente se apresuró a salir de los restos llevando los suministros que pudieron salvamento. La mente de Brian corrió buscando una solución como la marea incesante de máquinas microscópicas. Cetras lanzó ellos el reactor, murmuró una idea formándose C7. «¿Puedes iniciar una brecha en el núcleo afirmativamente?» «Embajador», respondió la IA. «Pero la explosión resultante lo hará», ordenó Brian llevando al último de su equipo a un lugar seguro. «En mi señal».
corrieron a través del terreno alienígena, esquivando rayos de plasma, mientras el enjambre de nanitos se acercaba cada vez más. Brian contó regresivamente en su cabeza, juzgando la distancia. Ahora gritó el reactor de Starweaver, detonó en un destello cegador de furia termonuclear. La onda expansiva derribó a Brian, pero mientras trepaba vio con sombría satisfacción que los nanitos habían sido vaporizados. Eso nos dio algo de tiempo, jadeó volviéndose hacia su maltrecha tripulación. Pero aún no hemos salido de esto. Cerca de Quasar se arrodilló junto a un técnico herido. Sus manos brillaban con energía psiónica mientras intentaba estabilizarlo sin la nave. ¿Cómo podemos esperar detener al oráculo?, preguntó con voz tensa. Los ojos de Brian escanearon el horizonte observando la extraña arquitectura de la esfera Dyson. En la distancia, una rosa dentada de Spire sobre el paisaje metálico. Nos adaptamos, dijo señalando hacia la estructura que parece una especie de nodo de control. Si podemos alcanzarla, tal vez podamos encontrar una manera de apagar las defensas del oráculo. El Dr. Vex parloteó nervioso sus tentáculos jugueteando con un bloque de datos medio derretido. Los niveles de radiación están por las nubes, advirtió que no duraremos mucho aquí afuera. Brian, indicando con tristeza. Entonces será mejor que nos movamos rápido. Toma todo el equipo sobrevivido y vámonos mientras se ponen en camino a través del terreno hostil. Brian sintió el peso del comando presionándolo con la estrella Weaver destruida y su tripulación diezmada. Sus posibilidades de éxito eran escasas, pero forzó esas dudas a un lado concentrándose en el siguiente paso. El siguiente desafío. El oráculo les había arrojado todo lo que tenía, y ellos estaban todavía de pie lo que viniera después. Brian sabía una cosa, con certeza no iba a caer sin luchar. El olor acre del ozono llenó las fosas nasales de Brian mientras se agachaba detrás de un retorcido. La aguja de plasma de metal alienígena chisporrotea junto a su cabeza. Ya casi estamos allí, gritó haciendo un gesto hacia el nodo de control que se avecinaba. Un empujón final. Los ojos de Quasar brillaron con energía psiónica mientras erigía una barrera brillante que desviaba un aluvión de enjambres de nanitos. Brian, mira hacia afuera. Rodó por poco, evitando un zarcillo de biomasa corrupta que surgió del suelo. El Dr. Vex se escabulló hacia adelante. Su forma de lime es sorprendentemente ágil mientras interactúa con un puerto de datos cercano. Encontré una debilidad en las defensas del oráculo. El astrónomo archófono habló emocionado. Si podemos sobrecargar los conductos de energía primaria, tal vez podamos. Una explosión ensordecedora sacudió la esfera Dyson, cortando las palabras del Dr. Vex. El corazón de Brian se hundió cuando vio la estrella. El núcleo del reactor de Weaver se rompió. Un sol en miniatura que florecía contra el cielo artificial. ¡No! Quasar gritó su antena, cayendo desesperado. Brian apretó los dientes por in. Abajo, su propio pánico, no hemos terminado. Todavía la última transmisión de Jack. Tiene que haber una manera de que de repente los implantes cibernéticos de Quark cobraran vida. Sus ojos se abrieron en estado de shock. Brian, estoy recibiendo una señal. Es Jack. Antes de que Brian pudiera respondiendo, el mundo a su alrededor comenzó a desintegrarse. Las defensas del oráculo. Se derrumbaron sus barreras una vez impenetrables, colapsando como castillos de arena en la marea. Lo hicimos. Brian respiró apenas, creyendo su victoria, pero no hubo tiempo para celebrar. El rostro de Quark, contorsionado de dolor, sus implants pulsando erráticamente. La conciencia de Jack está tratando de reconstruirse dentro de mi cibernética. Necesitamos salir de esta esfera antes de que esté completamente destruida. Brian estaba sombríamente inspeccionando a su maltrecha tripulación. Muy bien. Gente, necesitamos salvar lo que podamos de los restos del Starweaver. Si podemos improvisar una cápsula de escape, podríamos salir vivos. De aquí como ellos corre de regreso al lugar del accidente esquivando escombros y bolsas que caen. De la reacción de antimateria, la mente de Brian se arremolinaba con la tarea imposible que tenía por delante. ¿Cómo podrían ser posibles? La voz fragmentada del embajador Cas-7 crepitó a través de su calma.
Él logró pudrir la energía de los propulsores auxiliares de la sección de popa de la nave, con algunas modificaciones rápidas que podríamos lograr velocidad de escape. Espero que Sur corra por las venas de Brian, cuando llegaron a los restos retorcidos de la estrella. Weaver. Las chispas volaron mientras trabajaban febrilmente soldando placas de casco improvisadas y redireccionando sistemas críticos. Tenemos una entrada. Uno de los oficiales de seguridad gritó señalando una figura distante que corría hacia ellos. La sangre de Brian se heló cuando reconoció al recién llegado. Haran escupió levantando su arma. El mercenario alienígena patinó hasta detenerse, sus manos levantadas. «Espera, puedo ayudar. Sé cómo aumentar la salida de los propulsores». Brian vaciló cada instinto gritando que no confiara en la traicionera criatura, pero el tiempo se estaba acabando y necesitaban todas las ventajas. Bien gruñó, pero un movimiento en falso y «Te espaciaré yo mismo mientras hacían trabajo». Brian lo vigilaba con cautela. Los dedos del mercenario volaron sobre los controles con una habilidad innegable, obteniendo poder de sistemas que Brian ni siquiera sabía que existían. «Está hecho». Ha anunciado dando un paso atrás. Deberíamos tener suficiente empuje para liberarnos del pozo de gravedad de la esfera. Brian inclinando secamente todos, abróchense los cinturones. Esto va a ser duro. Mientras la nave improvisada se estremecía al cobrar vida. Brian echó una última mirada a la moribunda esfera Dyson, la cualquiera. Sean los secretos que contuviera cualquiera. Horrores cósmicos que el oráculo había desatado estaban a punto de perderse para siempre, activando propulsores lanzados 7 en tonado. Prepárense para el mundo exterior. Se convirtió en una mancha de metal retorcido y energía centelleante, mientras se alejaban de la megaestructura que se derrumbaba. Los dientes de Brian rechinaron en su cráneo las fuerzas G, amenazando con desgarrarlos, justo cuando pensó que la nave de retazos no podía soportar más C. Liberaron de la influencia de la esfera la vasta extensión del espacio, se abrió ante ellos un lienzo de infinitas posibilidades, pero su terrible experiencia fue un largo camino por recorrer. Las alarmas sonaron cuando varios sistemas comenzaron a fallar, y Brian se dio cuenta con creciente temor de que estaban volando a ciegas en un espacio inexplorado. La navegación hacia CAS-7 informó que el soporte vital está fallando. «Necesitamos encontrar un puerto seguro. ¡Y rápido!». Brian se volvió hacia Quasar, que estaba agarrando su cabeza con un dolor evidente. «¿Cómo está Jack?». Ella logró esbozar una débil sonrisa estabilizando, creo, pero es diferente, fragmentado. «Necesitamos llevar a un sistema más robusto». Antes de que sus palabras se cortaran cuando Haran se lanzó hacia el panel de control, sus ojos desorbitados por la desesperación. «¡Tontos!», gruñó. «¿Tienen alguna idea de lo que hemos descubierto? La tecnología que hemos descubierto podría convertirnos en dioses». Brian se movió para detenerlo, pero era demasiado lento. Los dedos de Haran bailaron por la interfaz, bloqueando a los demás y tomando el control de su nave averiada. «No dejaré que tire esto a la basura», sisió el mercenario. «Hay compradores ahí afuera que destruirían sistemas estelares enteros por lo que sabemos, y tengo la intención de aprovecharme como Haran». Brian luchó con los sistemas de la nave. Intercambió una mirada determinada con Quasar. Habían llegado demasiado lejos. Sacrificaron demasiado para dejar que terminara así. Jack Bryan susurró, esperando contra toda esperanza que alguna parte de su viejo amigo pudiera escucharlo. «Si estás ahí, realmente podríamos necesitar tu ayuda. Ahora mismo». Por un momento no pasó nada y luego, casi imperceptiblemente, los sistemas de la nave comenzaron a parpadear y fallar. Haran frunció el ceño. Sus dedos volaron más rápido mientras intentaba mantener el control. «¿Qué está pasando?», exigió el mercenario. «¿Qué estás haciendo?». Brian se permitió una sonrisa sombría. «No estamos haciendo nada, pero creo que estás a punto de tener un día muy malo». Como si en Q las defensas internas de la nave cobraran vida. Un enjambre de robots de mantenimiento convergieron hacia ella. El mercado aulló de frustración, aplastando a las plagas mecánicas mientras sobreescribían sus órdenes una por una. Haran rugió con desesperación evidente en su voz. «No dejaré que me quites esto». Gruñido de desafío, Haran golpeó con el puño un panel marcado con símbolos de advertencia. Las alarmas sonaron cuando una nueva amenaza más urgente se hizo conocida.
Contención de antimateria fallando. El elenco 7 anunció su voz sintética teñida con lo que casi sonaba como miedo, reacción en cascada, destrucción inminente de toda la nave. En T-3 minutos, Brian. La mente se aceleró buscando una solución. Se habían quedado sin opciones, se habían quedado sin tiempo, a menos que Quasar dijo con voz firme a pesar del caos que los rodeaba: «Tenemos que sacar a Jack de tus implantes. ¿Hay alguna manera de transferirlo a una unidad de almacenamiento más segura?» Los ojos de Jin se abrieron comprendiendo. Sí, creo que sí, pero Brian, ¿qué estás planeando? La miró a los ojos de Deddick, un ardor en sus ojos. Vamos a salvar a tantos como podemos. Y luego, vamos a encontrar una manera de terminar lo que empezamos. Mientras Quasar trabajaba para extraer la conciencia fragmentada de Jack Bryan, se volvió para lanzar 7. ¿Cuántas cápsulas de escape nos quedan? 3 cápsulas funcionales restantes, respondieron la IA. Pero, embajador, debo advertirle que nuestra trayectoria actual. Sé que Brian la interrumpió, estamos volando a ciegas. Pero ahora mismo, cualquier oportunidad es mejor que ninguna. Empieza a trazar múltiples cursos aleatorios. Y prepárate para el lanzamiento remoto. Los siguientes minutos fueron un borrón de actividad frenética. Brian ayudó a Quasar a asegurar el núcleo de datos de Jack, mientras coordinaba la evacuación de la tripulación restante. Mientras el campo de contención de antimateria seguía degradándose, cargaron a los pocos supervivientes en las cápsulas de escape. ¿Y tú?, le preguntó Quasar. Con los ojos llenos de preocupación mientras Brian trabajaba para programar las secuencias de lanzamiento, logró esbozar una sonrisa tensa. Estaré justo detrás de ti ahora. Vete mientras las cápsulas se desprendían y se alejaban a toda velocidad en sus cursos preprogramados. Brian se giró para mirar a Haron. El mercado estaba desplomado contra una consola. La derrota estaba grabada en sus caras alienígenas. ¿Valió la pena?, preguntó Brian con genuina curiosidad en su voz. Haron miró hacia arriba y se encontró con la mirada de Brian por un momento. Algo parecido al arrepentimiento brilló en los ojos del alienígena y luego desapareció, reemplazado por una amarga resignación. «Supongo que nunca lo sabremos», respondió Brian. Brian se acercó, luego se giró y corrió hacia la última cápsula restante, mientras se abrochaba el cinturón junto a Quasar en el núcleo de datos inactivo que contenía la esencia de Jack. Sintió una extraña sensación de calma que lo invadió. Habían sobrevivido a probabilidades imposibles frente a frente, horrores cósmicos, y emergieron victoriosos, cualesquiera que fueran los desafíos que se avecinaban. Brian sabía que se enfrentarían. Ellos juntos, las cápsulas, se sellaron con un silbido de aire presurizado mientras se alejaban de la nave condenada. Brian captó un último vistazo de la reacción de antimateria destrozándola. Un sol en miniatura floreció en el vacío dispersando su trayectoria y cualquier esperanza de rastrear a los otros sobrevivientes. «¿A dónde vamos, Quasar?», preguntó su voz, apenas por encima de un susurro. Brian revisó la pantalla de navegación rudimentaria de la cápsula, frunciendo el ceño ante los patrones de estrellas desconocidos. «No estoy seguro de que lo haya admitido, pero donde sea que terminemos encontraremos una manera de reagruparnos y terminar esta pelea mientras su pequeña nave se precipitaba a través del vasto vacío del espacio». Brian no podía quitarse la sensación de que sus mayores pruebas estaban por venir. El oráculo puede haber sido derrotado, pero su legado sobrevivió en el resto disperso de su tecnología y los secretos que aún tenían que descubrir con Quasar a su lado y la conciencia digital de Jack almacenada de forma segura. Brian se robó a sí mismo para lo que fuera que les esperaban. Estaban perdidos solos y enfrentando dificultades imposibles, pero todavía estaban vivos, y mientras respiraban, había esperanza. Los sensores de la cápsula sonaron alertándolos de una anomalía gravitacional distante mientras cambiaban de rumbo para investigar. Brian se permitió un momento de optimismo cauteloso. Lo que sea que encontraran al final de este viaje, sabía una cosa con certeza: su historia era solo el comienzo. El comienzo. Los sensores de la cápsula sonaron,
Sacudiendo a Brian de su descanso incómodo, una anomalía gravitacional masiva se cernía frente a ellos. Su atracción ya estaba alterando su trayectoria. Quasar despierta. Brian llamó sus dedos volando sobre los controles rudimentarios. ¿Tenemos una situación? La Yeran agitó, su antena moviéndose, mientras asimilaba las lecturas de El tejido cósmico. Respiró ese hermoso ante ellos. Se extendía una estructura imposiblemente vasta. Un entramado de agujas cristalinas y conductos de energía pulsantes empequeñecía todo lo que Brian había visto alguna vez haciendo que incluso la esfera Dyson, de la que habían huido, pareciera insignificante en comparación a Agárrense, advirtió a Brian mientras activaba las cápsulas. Propulsores escasos. Voy a intentarlo. Y sus palabras fueron cortadas, tan corto como un rayo de luz coherente, que salió de la estructura envolviendo su pequeña nave por un momento. La visión de Brian nadó la realidad que parecía doblarse a su alrededor. Cuando se aclaró, se encontró de pie en tierra firme. Quasar a su lado en el núcleo de datos que contenía la esencia de Jack, agarrado protectoramente en sus brazos, estaban en una especie de vasta cámara. Sus paredes vivas con flujos de datos en cascada y bioluminiscencia pulsante. Y no estaban solos. Bienvenidos. ¿Sobrevivientes? Una voz hizo eco, que parecía venir de todas partes, y de ninguna. A la vez, los hemos estado esperando de las sombras. Emergió una figura que desafiaba una descripción fácil. Parte máquina, parte crecimiento cristalino, pero inequívocamente sensible. Sus ojos facetados los miraron con inteligencia alienígena. ¿Quién que eres? Brian exigió instintivamente, colocándose entre la entidad, y Quasar la forma del ser, brilló resolviéndose en una forma más humanoide. Somos lo que queda de la colonia fronteriza de Yeran, dijo su voz. Un coro de incontables mentes, o más bien lo que se han convertido en horror se le ocurrió a Brian, cuando se dio cuenta de las implicaciones del oráculo. Susurró, ¿qué ha hecho? La forma de la entidad se onduló con lo que podría haber sido dolor. El acto final del oráculo era desatar una nanoarma autorreplicante. Sobre nuestro mundo nos consumió, nos transformó en esto. Quasar dio un paso adelante, sus implantes cibernéticos pulsando erráticamente. No hay forma de revertirlo. Para salvar a tu gente, antes de que el ser cristalino pudiera responder, Quasar se dobló de dolor. Brian la sorpresa mirando con horror mientras líneas de código iridiscente comenzaban a extenderse por su piel. No, Brian gruñó, volviéndose hacia la entidad. La estás infectando, la forma del ser. Parpadeó en tono de disculpa. Lo siento, el proceso de asimilación es automático, más allá de nuestro control. Tu amiga la cibernética la hace particularmente vulnerable. La mente de Brian corrió buscando una solución. Jack, dijo de repente mirando hacia el núcleo de datos. Si alguien puede resolver esto es él, con manos temblores. Brian conectó el núcleo a la interfaz neuronal Quasar. Por un momento no pasó nada. Entonces la conciencia fragmentada de Jack cobró vida y fluyó a través de los implantes de Quasar como un maremoto digital. La voz de Brian Jack crepitó a través del sintetizador vocal Quirk. Tienes que salir de aquí. El virus está tratando de absorberme a mí también. Puedo contenerlo, pero no por mucho tiempo. No voy a dejar a ninguno de los dos, dijo Brian con firmeza. La respuesta de Jack se interrumpió cuando Quasar convulsionó. Su cuerpo fue sacudido por las fuerzas en competencia dentro de ella. La entidad cristalina observará con desapegada fascinación. Fascinante, reflexionó. Tu amiga IA es notablemente resistente. Tal vez, juntos podemos encontrar una manera. Sus palabras fueron ahogadas por un chillido ensordecedor mientras la realidad misma parecía fracturarse a su alrededor. Las paredes de la cámara se doblan, revelando destellos de geometrías imposibles y flujos de datos retorcidos. ¿Qué está pasando? Brian gritó sobre la cacofonía. La forma de los seres cristalinos comenzó a desintegrarse. Su conciencia unificada fragmentó el oráculo. Jadeó. Sus protocolos de seguridad. Pensamos que los habíamos subvertido, pero cuando la cámara se derrumbó a su alrededor,
Brian tomó una decisión desesperada. Recogió a Quasar en forma semiconsciente y corrió esquivando escombros que caían y corrientes de nanitos corruptos detrás de ellos. La entidad cristalina aulló en agonía digital mientras era destrozada por fuerzas más allá de la comprensión. Los pulmones de Brian ardían mientras corría por pasillos tortuosos. La voz incorporada de Jack lo guiaba a través de los implantes de Quasar. Irrumpieron en un hangar cavernoso lleno de elegantes naves alienígenas. La voz de Jack crepitó: «Esa nave es nuestra única oportunidad». Mientras Brian llevaba un Quasar hacia la nave, las alarmas sonaron por toda la estructura. Las puertas del hangar comenzaron a cerrarse amenazando con sellarlos. Jack Bryan jadeó mientras maniobraba a Quasar hacia la cabina de la nave. «¿Qué hacemos ahora?». Hubo un momento de silencio siniestro antes de que llegara la respuesta de Jack. «Lo siento, Brian. Solo hay una manera de salvar a Quasar y evitar que esta cosa se propague antes de que Brian pudiera protestar». La conciencia de Jack surgió de los implantes de Quasar y entró en los sistemas de la nave. Los motores rugieron al cobrar vida cuando las puertas del hangar se cerraron de golpe. «Jack, no», gritó Brian, pero era demasiado tarde. La nave se disparó hacia adelante. Su casco atravesó la materia sólida de las puertas del hangar, como si se hubieran perdido mientras irrumpían en el espacio abierto. Brian vislumbró por última vez la enorme estructura detrás de ellos. Se estaba derrumbando sobre sí misma, consumida por una singularidad de su propia creación. «Adiós, viejo amigo». La voz de Jack resonó en los altavoces de la nave y ya estaba comenzando a desvanecerse. Manténla a salvo mientras las últimas palabras de Jack se desvanecían. Quasar se agitó en el asiento del copiloto. Sus ojos se abrieron de golpe y se liberaron de los signos reveladores de infección. Brian preguntó con voz débil: «¿Qué pasó? ¿Dónde está Jack?». Brian tragó saliva con fuerza, sus manos agarrando los controles desconocidos mientras los alejaba de la anomalía que se derrumbaba. «Nos salvó», dijo suavemente de nuevo mientras las estrellas pasaban junto a Brian. Sintió el peso de su pérdida asentarse sobre él. Jack se había ido, esparcido por los vientos cósmicos, pero su sacrificio les había dado una oportunidad de luchar. Los sensores de la nave emitieron un pitido alertándolos de una señal distante. Una transmisión fracturada cortó la estática. «¿Qué?». «Protocolos de extinción de Oracle. Múltiples sistemas bajo amenaza. Necesitan asistencia inmediata». Brian intercambió una mirada decidida con Quasar. Su misión no había terminado. Jax finalmente actuó y les dio los medios para continuar la lucha para honrar su memoria al terminar lo que habían comenzado con mano firme. Brian trazó un curso hacia la señal de socorro. Lo que fuera que les aguardara, lo enfrentarían juntos llevando el legado de su amigo caído con ellos hacia lo vasto desconocido. Ha llegado al final de la historia. Si disfrutaste esta historia y quieres apoyarnos, deja un me gusta y suscríbete a nuestro canal, y por cada comentario que diga 88, le daré un corazón a cada uno de ellos. Gracias por tu tiempo.